La tarde caía sobre la aldea como una manta de cobre. El polvo del camino se levantaba en remolinos pequeños, empujado por un viento seco que olía a madera caliente y a maíz tostado. Nadie esperaba visitantes. Nadie imaginaba que, detrás del cerro, venía avanzando un murmullo pesado, un temblor en la tierra, un latido antiguo. Primero fueron los pájaros. Se levantaron en bandadas sin motivo aparente, como si una señal silenciosa les hubiese dicho que algo grande se aproximaba. Luego, los perros se quedaron mudos, sin atreverse a ladrar. Y entonces se escuchó un sonido grave, profundo, como si la sabana misma respirara. Los niños dejaron de jugar. Las mujeres voltearon con la mano en la frente para cubrirse del sol. Los hombres uno a uno se pusieron de pie. Del otro lado del camino, entre la luz naranja y las sombras largas, apareció una figura enorme. Un elefante. No venía solo. Lo seguía una manada entera. Hembras adultas, jóvenes torpes aún, y dos crías que trotaban pegadas a sus madres. Pero el que iba al frente, el que se detuvo justo antes de la primera casa de adobe, elevó la cabeza con una pausa solemne y dejó ver un ojo viejo y brillante como si en él vivieran recuerdos. Doña Nati fue la primera en reconocerlo. Se llevó la mano a la boca y susurró con voz cortada: «No puede ser. ¿Eres tú?». El elefante avanzó despacio con una calma que no era de amenaza sino de certeza. Se paró frente al pozo, ese mismo pozo que años atrás había salvado vidas cuando la sequía arrasó con todo. Olfateó el aire, tocó con la punta de la trompa la madera reseca del brocal y soltó un barrito corto, íntimo como saludo. En la esquina un muchacho apretó el sombrero. Recordaba las noches de calor y miedo cuando aquel joven elefante, flaco, deshidratado, se dejó ayudar por los humanos. Ahora había vuelto, pero no era el mismo. Venía con los suyos, venía liderándolos. Si te conmueven historias reales de la naturaleza, suscríbete ahora para no perderte lo que viene. Seguimos. Lo llamaban Quito, un nombre que la aldea puso sin saber si encajaba con los ecos de su origen. Años atrás, Quito apareció cuando el mundo se estaba secando. Ríos agrietados, charcos convertidos en sal, hojas crujientes como vidrio roto. Llegó solo, demacrado, arrastrando pasos pesados. Nadie entendió por qué un elefante estaría tan lejos de su ruta. Algunos sospechaban que había perdido a su manada. Otros que lo habían espantado los disparos de cazadores furtivos. Quito era joven entonces. Su piel tenía grietas como mapas y sus costillas dibujaban sombras. La primera noche se acercó al pozo cansado, desconfiado, con la trompa baja. Los aldeanos no sabían cómo ayudar sin asustarlo. Fue don Emilio quien rompió el miedo, ató una cubeta a una cuerda larga y la bajó con manos temblorosas. Quito olfateó el agua, retrocedió un paso, dudó y bebió. Lenta, agradecida, la vida fue regresando a sus ojos. En los días siguientes, la aldea compartió agua y restos de frutas. Se turnaban para vigilar que no faltara nada y para espantar a cualquiera que se acercara con malas intenciones. El elefante nunca fue una mascota ni un espectáculo. Era un visitante solemne, un vecino en emergencia. Cuando la primera lluvia llegó, tibia, leve, apenas una promesa, Quito se fue. No se despidió. Solo miró el pozo con ese ojo brillante que parecía guardar nombres. Con el tiempo la historia se volvió anécdota de sobremesa y lección para los niños. Si das agua a un sediento, la vida te lo agradece. Pero nadie imaginó que años después aquel elefante reaparecería. Y menos aún que volvería liderando una manada, como si el pasado le hubiera dado una brújula. El camino de regreso a quienes lo ayudaron. La aldea vivía en el borde de un mosaico de sabana y parcelas de cultivo. Por la mañana el sol se levantaba con prisa, por la tarde colgaba lento como un brasero. El pozo era corazón y reloj, marcaba el ritmo del día. Mujeres con cántaros, niños con risas, hombres con cuerdas y cubetas. Y arriba el cielo, un animal inmenso que cambiaba de ánimo con la estación. Alrededor corrían senderos que los animales conocían mejor que las motos. Había huellas de cebras, rastros de antílopes, sombras de aves en círculos altos. En la periferia, la memoria de cazadores furtivos se sentía como espinas enterradas. Todos sabían que la naturaleza podía ser generosa y a la vez frágil como un vaso delgado. El regreso de Quito transformó el aire. Los vecinos se asomaron a puertas y ventanas. Primero curiosidad, luego respeto, al final silencio. La manada estaba cansada por el viaje. Sus trompas barrían el aire buscando señales. Agua, sal, frutos. Quito, firme frente al pozo,
parecía recordar cada piedra, cada olor, como si el pasado hubiera dejado un hilo invisible y él lo siguiera de vuelta a casa. El primer problema fue evidente: el agua. Las lluvias de ese año habían llegado tarde y mal. Aunque no era la gran sequía de antaño, el pozo se encontraba bajo. Lo siguiente fue la tensión. Una manada de elefantes y una aldea pequeña compartiendo un recurso que era oro líquido. Doña Nati, que lo había reconocido, habló. El agua alcanza, pero hay que ser listos. Si se asustan, pueden romper el brocal. Si no los cuidamos, pueden alejarse sin beber lo suficiente. Don Emilio propuso un plan. Por turnos, bajarían cubetas para evitar que las trompas intentaran meter piedras o derribar la madera por impaciencia. Los niños se alejaron y los perros fueron amarrados. Quito observó cada movimiento como si midiera la confianza. Cuando la primera cubeta asomó, él hizo algo inesperado. No bebió. La acercó con la trompa a una hembra más vieja. Ella bebió primero. «Está cuidando a su familia», murmuró alguien. «Él manda, pero comparte». El segundo problema llegó con la noticia. Los cazadores furtivos habían sido vistos a un día de distancia, cerca de una charca que apenas sobrevivía. «Si hay manada, hay dinero», dicen que dijeron. La aldea se miró con recelo. Proteger a Quito era proteger a todos los suyos, pero también ponerse en la mira de gente peligrosa. El tercer problema fue el miedo. La noche cayó con un silencio pesado. Los elefantes formaron un círculo, hembras por fuera, crías al centro, Quito en un punto donde podía ver el pozo y el camino. La aldea hizo lo propio. Hombres en guardia, lámparas en las esquinas, fogatas pequeñas para no llamar la atención. El viento trajo sonidos, grillos, hojas, un rumor lejano de motores. Doña Nati preparó agua con sal para las personas y frutas para los más pequeños. Nadie durmió bien. Quito tampoco. Se quedó de pie, casi inmóvil, con las orejas abiertas como velas. De vez en cuando alzaba la trompa, capturando la noche. En ese insomnio compartido, los recuerdos volvieron claros. Las cubetas de entonces, la primera lluvia, el camino que Quito tomó para perderse entre las sombras. Nadie dijo gracias en aquel tiempo, porque la gratitud se había quedado flotando sin palabras en la mirada del elefante. Ahora, la gratitud regresaba convertida en confianza. Él había traído a su familia al lugar que un día lo salvó. Al amanecer, una huella distinta apareció cerca del camino. Bota reciente, marca de llanta. No era de la aldea. «No estamos solos», dijo don Emilio. Y ellos tampoco. El plan fue simple y valiente. La aldea no tenía armas para una guerra, pero sí ingenio y comunidad. Levantaron una cerca de ruidos, latas amarradas con cuerda, pedazos de metal que chocaran si alguien intentaba pasar por la oscuridad. Colocaron espejos viejos y vidrios en postes para reflejar cualquier luz, y cuerdas con campanillas alrededor de los puntos ciegos. Se habló con los más jóvenes para que no se acercaran solos a los elefantes. Respeto, distancia, calma. Los mayores enseñaron a bajar el agua de manera constante, cubeta tras cubeta, sin prisas que asustaran a la manada. Quito observó esa coreografía humana como quien recuerda un baile antiguo. Una tarde Quito volvió a hacer algo inesperado. Con la trompa empujó suavemente el brocal, no para tirarlo, sino para indicarle a la aldea que la madera estaba floja. Don Emilio lo revisó y encontró un clavo oxidado a punto de ceder. Repararon todo ese mismo día. El elefante cuidaba el pozo que un día lo cuidó a él. Para evitar que los furtivos rastrearan el lugar por olor, enterraron restos de fruta lejos del camino y dispersaron ceniza de fogata para borrar huellas. Todas eran soluciones pequeñas, pero sumadas daban un muro invisible. La manada, entre tanto, se alimentó de lo que el entorno ofrecía: hojas altas, cortezas, pequeñas reservas de sal. Quito siempre probaba primero con la trompa, por si había espinas, por si había peligro. Los aldeanos aprendieron a leer su lenguaje: la oreja erguida, el pie que raspa, el barrito corto de alerta. No habían pasado ni 2 días, y ya parecía que humanos y elefantes compartían un mismo idioma hecho de gestos y silencios. Al caer la segunda noche, una campanilla sonó, 2 veces, luego 3. Don Emilio apagó la lámpara. Quito levantó la cabeza. El viento trajo un olor metálico, combustible. El corazón de la aldea se apretó. Los pasos se acercaron hasta la primera línea de latas. Un choque de metal, un susurro, y entonces una luz. Linternas buscando algo grande. Doña Nati, con una calma que sorprendió a todos, hizo la señal.
Los hombres tiraron de una cuerda y a 100 metros se encendieron 3 hogueras pequeñas. La atención se desvió. Las luces giraron hacia el brillo y se oyeron maldiciones. Quito barritó corto. La manada se cerró. Los intrusos no se atrevieron a entrar. La trampa de luz y latas no era una fortaleza, pero sí un aviso. Aquí no será fácil. El tercer día fue el más duro. La charca cercana se secó por completo y varios grupos de animales empezaron a merodear la aldea. El pozo, que siempre había sido suficiente, se volvió imán. Había que dosificar con precisión para que alcanzara para todos. La cola de cubetas se volvió rutina. La paciencia, virtud. El cansancio, una sombra. A media tarde, un disparo quebró el aire. Las aves salieron como flechas negras y la manada se estremeció. Quito dio un paso al frente. El disparo no venía de muy lejos, pero tampoco tan cerca. Los furtivos estaban tanteando, midiendo respuesta. 2 hombres de la aldea corrieron por el borde del maizal y vieron polvo levantarse en el camino. No era un ataque directo, era un mensaje. Esa noche la tensión se volvió cuerda a punto de romperse. El agua sería lo primero que buscarían. Si derribaban el brocal, perderían todos. Si asustaban a la manada, el caos sería incontrolable. Don Emilio miró a Quito y Quito lo miró a él. En ese intercambio nació un plan que nadie hubiera imaginado. Usarían a la memoria de Quito como brújula. Cerca de la aldea, a medio kilómetro, había un ojo de agua antiguo, cubierto por vegetación y olvidado por su difícil acceso. Los abuelos lo conocían, las nuevas generaciones casi no. Si Quito podía guiar a la manada hasta ahí en silencio, la aldea podría defender el pozo principal con más soltura y reducir el riesgo de un choque nocturno. Guiar a elefantes no es empujarlos, es pedirles. Los aldeanos marcaron el sendero con mazos de hojas frescas y puñados de sal a intervalos regulares. Quito olfateó, caminó, se detuvo, miró de reojo a la manada y luego al sendero. Dio 2 pasos, probó otra vez y avanzó. Fue una procesión de susurros y respiraciones. Las crías en medio, las hembras protegiendo los flancos, Quito abriendo camino. La aldea detrás, dejando señales mínimas para no delatar el desvío. Cuando llegaron al pequeño ojo de agua, la luna estaba alta y blanca como una moneda de cal. Quito tocó la superficie con la trompa, bebió apenas y se dio el paso a las crías. Solo cuando todos se saciaron, bebió él. A lo lejos, sobre el pozo principal, brillaron lámparas. Los furtivos habían llegado tarde y al no encontrar el tumulto esperado, se impacientaron. Las latas, las cuerdas y los espejos hicieron su trabajo. Ruido, destellos, confusión. Alguno lanzó una piedra contra el brocal y la piedra rebotó. Una voz gritó ordenando retirarse. Los motores arrancaron, fastidiados, con promesa de volver. De regreso antes del alba, Quito detuvo la marcha y miró la aldea a lo lejos. Barritó grave una sola vez y continuó. No tenían miedo, tenían memoria. Y la memoria esa noche los había salvado. El cuarto amanecer trajo nubes, grandes, pesadas, todavía mudas. La aldea respiró apenas. Los furtivos no habían desaparecido, solo se habían alejado para pensar. Y pensaron rápido. Llegaron por el camino trasero donde no había latas ni espejos. Entraron en silencio, con pasos ensayados. Uno se adelantó hacia el pozo. Otro apuntó hacia la sombra donde creían que dormiría la manada. No contaban con que Quito hubiera movido a su familia de sitio, ni con que la aldea hubiese tejido una red de humanos despiertos. La primera señal fue un barrito corto. La segunda, un golpe seco. Una cuerda liberó una fila de campanillas que estallaron como un enjambre de metales. Los intrusos se sobresaltaron. En ese instante Quito se plantó frente al pozo, enorme, silencioso, con las orejas abiertas como banderas. No cargó, no chilló, solo estuvo. El líder de los furtivos levantó la linterna y la luz rebotó en los espejos. Por un segundo pareció haber más ojos de los que había. Don Emilio habló desde la sombra. No pasarán, no hoy. La tensión se volvió una hebra finísima. Bastaba un paso en falso para romperlo todo. Uno de los intrusos levantó el arma. Quito no se movió. Detrás de él la manada se cerró. De la aldea surgieron voces, primero pocas, luego muchas. Váyanse, no tienen nada aquí, no toquen el pozo. El ruido creció como un río. Entonces ocurrió lo que nadie había previsto. Tronó el cielo. Un relámpago partió la nube y un olor a tierra mojada se esparció como un recuerdo de infancia. La lluvia cayó sin pedir permiso. Gruesa, intensa,
absoluta. En segundos el pozo cantó. El barro se volvió trampa, las linternas se apagaron y las botas resbalaron. Los furtivos maldijeron y corrieron, torpes bajo el aguacero. Nadie los siguió, no hizo falta. Quito permaneció firme, dejando que el agua le lavara la piel y la memoria. Cerró los ojos un instante como quien agradece. Abrió la trompa y dejó escapar un barrito largo, profundo, que hizo vibrar los techos. La manada contestó, la aldea también, con risas, con lágrimas, con gritos que eran alivio. La lluvia había vuelto. El agua llenó el pozo hasta el borde y corrió por las zanjas como venas recuperando pulso. Los huertos bebieron. Las cuerdas y las latas, ahora inútiles, sonaron con el viento como campanas de fiesta. Los niños salieron a la lluvia con la ropa pegada a la piel y las mujeres dejaron cubetas en las puertas para juntar lo que el cielo les regalaba. Quito no se fue de inmediato. Se quedó 2 días más, moviendo a la manada entre el ojo de agua y el pozo, como si quisiera enseñarles el mapa completo de la esperanza. No hubo cercanía imprudente ni caricias atrevidas, solo respeto. A ratos, doña Nati le hablaba bajito, como se le habla a alguien de confianza. Quito escuchaba. Antes de partir, caminó de nuevo hacia el brocal ya reparado y rebosante. Tocó la madera con la trompa, igual que el primer día del regreso. Luego giró el cuerpo enorme con una gracia que nadie sospechaba y miró a la aldea entera, que se había reunido como en ceremonia. Don Emilio levantó la mano a modo de saludo. Quito respondió con un leve movimiento de cabeza. Y se fue. La manada lo siguió en orden. Las crías al trote juguetón, las hembras en filas cortas. La aldea los vio disminuir en la distancia hasta volverse figuras grises entre el verde recién lavado. La lluvia quedó como una cortina entre todos. Esa noche hubo pan dulce, historias junto al fogón y un nuevo letrero clavado frente al pozo. Aquí se comparte el agua, a quien tenga sed. Dicen que los elefantes nunca olvidan. Quizá no recordaron nuestros nombres, ni nuestros apodos, ni las anécdotas que contamos al caer la tarde, pero sí recordaron lo esencial. El lugar donde la vida les tendió la mano. Y nosotros, humanos de paso y manos pequeñas, recordamos otra cosa, que cuando ayudas sin exigir, la vida encuentra la forma de volver. Quito regresó años después no para pedir, sino para mostrar. Para traer a los suyos al sitio donde aprendió que el agua compartida no se agota, que la confianza dura más que el miedo y que la memoria, en animales y personas, puede ser una brújula hacia lo mejor de nosotros. En la aldea, cada vez que el cielo se cierra y el viento huele a polvo, alguien mira el camino. Nadie sabe si volverá. Tampoco hace falta. Lo importante es que si regresa otro sediento, el pozo estará ahí, lleno o casi, reparado y dispuesto, porque la memoria de Quito ya no vive solo en un elefante, vive en la gente que decidió cuidar, aunque nadie lo viera. Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios de qué ciudad nos ves. Así seguimos construyendo una comunidad que cuida, recuerda y comparte. Gracias por estar aquí.